Saludamos a todos nuestros estudiantes de nuestra escuela de discipulado. Hoy entramos a la clase número 2 de la serie de plantación de iglesia. Hoy tendremos un tema bastante importante, bastante interesante y que con certeza usted va a ser beneficiado a través de la presentación de este tema. Antes de poder iniciar nuestra segunda clase, quiero invitarles a que allí donde estamos podamos inclinar el rostro y pedir la bendición de Dios. Te damos gracias por tu amor y bendición. Asístenos a través de este módulo 2 de la clase de plantación de iglesia. Inspíranos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En nuestro segundo módulo vamos a desarrollar la temática acerca de recomendaciones del espíritu profecía con respecto a Elena de White. Vamos a observar en esta oportunidad en la clase que tenemos a continuación, vamos a ver lo siguiente. El propósito de esta clase es comprender cómo los pioneros de la iglesia adventista tuvieron muy claro el concepto de evangelismo a través de la plantación de iglesia. Y el segundo elemento importante es que podamos entender que en el mensaje de Elena de White, cuando habló acerca de plantación de iglesia, lo dio como una prioridad en el cumplimiento de la evangelización. Y en tercer elemento, queremos descubrir cuáles son los beneficios que tiene una iglesia cuando se involucra en el proyecto de planteo de iglesias. Así que bienvenidos a nuestra segunda clase de este curso donde analizaremos la dinámica de la plantación de iglesia en el pionerismo de la iglesia adventista. Y además veremos las razones que Elena White presenta como prioridad en el planteo de iglesia como estrategia del evangelismo. Vamos a venir a la primera parte, que es la dinámica de la plantación de iglesia que tuvo la iglesia adventista en sus inicios. Comencemos mencionando de que en el inicio de la iglesia adventista del séptimo día, el evangelismo y la plantación de iglesia fueron prioridad para los pioneros adventistas. Queremos mencionar que la misión era lo que les impulsaba a la iglesia durante este tiempo y los predicadores eran asalariados no para predicar a los adventistas, sino para alcanzar nuevos creyentes e iniciar nuevas iglesias. Déjenme decirles que, que uno de los pioneros, que era Jaime White, llegó al punto de decir que si un pastor no podía plantar una iglesia, entonces no debía asumir el derecho de ser llamado a predicar el mensaje del tercer ángel. Uno de sus mensajes, Jaime White, el 15 de abril de 1862 lo manifestó de la siguiente manera. Él dijo, de ninguna otra manera puede un predicador probarse a sí mismo como en penetrar en nuevos campos. Él puede ver los frutos de su trabajo. O sea, hablando acerca del trabajo en nuevos campos. Y si él tiene éxito en establecer iglesias, le da a sus hermanos la mayor prueba de haber sido enviados por Dios. Algunos que se unen a los adventistas del séptimo día inmediatamente comienzan a predicar a sus hermanos, muchos de estos más avanzados en conocimientos que ellos mismos. Y nuestros hermanos por lo general se equivocan al instarlos a gastar su tiempo en predicarle a ellos. Interesante. Déjeselos salir a nuevos campos, confiando en Dios para recibir ayuda y tener éxito. Cuando ellos hayan levantado iglesias, y si las hubieran instruido adecuadamente, entonces esas iglesias las sostendrán. Si ellos no pueden levantar iglesias y amigos para apoyarlos, entonces ciertamente la causa de la verdad no lo necesita. Es una manera muy interesante como Jaime White tenía el concepto de que los pastores, el foco principal de los pastores, los que eran pagados por la obra, era abrir nuevos campos, era establecer nuevas iglesias y movilizar a la iglesia ya establecida en que se plantara otra iglesia. Más que el mismo pastor se quedará atendiendo las necesidades de la iglesia, porque pues uno de los propósitos era que las iglesias fueran autosostenibles. Teniendo en cuenta esto, en los primeros 50 y 60 años de la iglesia adventista del séptimo día, existió sin pastores establecidos en una iglesia, es decir, que eran iglesias que no dependían de pastores, eran iglesias autosostenibles y autoevangelizadoras. Por ejemplo, la iglesia de Battle Creek, que es una de las más grandes y reconocidas, operaban sin un pastor pagado. También vamos a encontrar que para la década de 1870
por una iglesia que era plantada en 2 años, 2 pastores eran ordenados. En la década de 1880, por una iglesia que era plantada en 2 años, mientras que 5 o 6 pastores eran ordenados. Es decir, que habían iglesias presentes y a la vez, pues obviamente el año no coordinaba justamente con lo que en los últimos años ha sucedido. Por ejemplo, en el año 1990, por una iglesia plantada, se ordenan 120 pastores en Norteamérica. Es decir, que son más los pastores ordenados que las nuevas iglesias que se plantan en la iglesia. Pero aquí es donde viene una pregunta. ¿Cuál es el medio o el método que se realizaba en el tiempo atrás donde la obra crecía rápidamente? ¿Cuál es el método usado por los pioneros para que el crecimiento de la obra fuera rápido? Y sabe, la respuesta la podemos encontrar en uno de los pastores de aquella época y era el pastor Starr, G.D. Starr, donde él responde lo siguiente, él dice lo siguiente: bien, en primer lugar, respondió el pastor, nosotros no tenemos pastores instalados en iglesias. Nuestras iglesias son enseñadas a cuidarse a sí mismas, mientras casi todos nuestros ministros trabajan como evangelistas en nuevos territorios. En invierno, ellos van a las iglesias, auditorios o escuelas y buscan conversos. En el verano, ellos usan carpas donde enseñar al pueblo esas doctrinas. Esto es tomado una entrevista con el pastor Starr en el 1 de octubre de 1886. Es decir, que una vez más encontramos que la misión principal del pastor no es atender directamente o quedarse atendiendo completamente a una iglesia ya establecida que ya conoce el mensaje, sino que es poder abrir nuevos campos, abrir nuevo territorio y tomar a la iglesia que está ministrando para que se movilice en la plantación de iglesias. Otra experiencia, otro que también le da énfasis a este estilo de evangelización en los inicios de la iglesia adventista es el pastor Arthur Daniels, que fue presidente de la Conferencia General más o menos en los años, iniciando los años 1900. Él dice lo siguiente: nosotros no hemos instalado pastores en las iglesias. En alguna de las grandes iglesias sí elegimos pastores, pero como regla hemos realizado la obra evangelizadora y el trabajo en el territorio. Mientras nuestros hermanos y hermanas han estado dispuestos a mantener los servicios de la iglesia y conducir las tareas de la iglesia sin la presencia de los pastores. Yo espero que esto nunca deje de ser el sistema de nuestra denominación. De lo contrario, nuestras iglesias se debilitarán y perderán su espíritu, su vida y espíritu, y se paralizarán y al fosilizarse, nuestra obra estará en retroceso. En este orden de ideas, podemos observar cómo la obra de Dios puede retroceder o puede, si realmente el pastor se dedica solamente a atender la iglesia sin tener en cuenta que hay una obra mayor y es abrir nuevos campos. Ahora, luego de haber visto lo que Arturo Daniels pensaba acerca de cómo advirtió a la iglesia si ellos abandonaban ese modelo de ministerio, que la iglesia moriría, anexamos también el pensamiento de la hermana White, donde ella expresa un fuerte sentimiento en donde dice que las iglesias comparadas con pastores exclusivos eran débiles y sin vida, y que serían más saludables espiritualmente si trabajaran en la cosecha, porque las iglesias que se concentran en sus propias necesidades y problemas se debilitan y se caen. El Evangelismo, en la página 261, la señora White menciona lo siguiente, pionera de la iglesia y profeta de la iglesia: la mejor medicina que puede dar a una iglesia no es predicar o sermonear, sino planificar trabajo para sus miembros. Si se le pone a trabajar, el desalentado pronto olvidará su desaliento, el débil se hará fuerte, el ignorante inteligente, y todos estarán preparados para presentar la verdad tal como es en Jesús. Dios no confió a los pastores el trabajo de poner en armonía a las iglesias. Tan pronto como aparentemente se cree terminado este trabajo, hay que hacerlo de nuevo. Miembros de iglesia que son atendidos y ayudados de este modo se transforman en religiosos fracasados. Por lo menos si el 90% del esfuerzo empleado a favor de los que conocen la verdad hubiese utilizado en ayudar a los que nunca oyeron,
cuánto mayor habría sido el avance realizado. Y lo estoy tomando de Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 21. Realmente, Elena White consideraba la necesidad de que un pastor cuidase de una iglesia como una evidencia de que el pueblo no tenía disciplina y necesitaba convertirse. Pero después de todo esto, viendo a los pioneros con esta filosofía y este pensamiento, la pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que se debe hacer con respecto al evangelismo y la plantación de iglesia? Recordemos que el principio básico de los consejos de Elena de White estuvieron centrados y ella siempre resaltó de que era importante tener que la organización de la iglesia, sea local, sea de asociación, sea de unión o sea mundial, debe estar centrada en la misión. Esta es la razón de ser de la Iglesia Adventista, la misión. En segundo lugar, la señora White en sus escritos, de alguna manera, permite o induce a las iglesias a no ser dependientes del pastor. Es decir, el pastor no debe consumir la mayor parte del tiempo en los problemas de los feligreses. Por eso la Biblia es muy clara cuando también menciona de ancianos, donde los ancianos, diáconos y líderes de la iglesia deben ser entrenados por el pastor para ayudar a atender las necesidades de las iglesias, para que así el pastor pueda tener el tiempo suficiente de cumplir el propósito de su trabajo. Y aquí es donde viene el tercer punto, donde ella enfatiza en sus escritos. Los feligreses, los miembros de la iglesia, deben ser entrenados para llevar a cabo la responsabilidad de la iglesia local, para así el pastor tener más tiempo para planificar e implementar un programa de evangelización. Y a través de su ministerio, la señora White aconsejó que a la iglesia debe desarrollar una estrategia con el fin de plantar iglesias y así establecer la obra en cada ciudad, en cada barrio, en cada villa, ¿sí? Y de esta manera poder expresar que sobre todo los que creen, Dios ha colocado la responsabilidad de plantar iglesias. Recordemos que plantar iglesias no es una opción. Plantar iglesias no debe ser opcional para los adventistas del séptimo día. Por eso la señora White durante su ministerio aconsejó a la iglesia a desarrollar una estrategia para plantar iglesias que colocaría nuestra iglesia en cada lugar. Así que este es un parte del llamado, pero vamos a la segunda parte de la clase de hoy, y es, ¿cuáles son las razones que Elena de White presenta, el cual debe ser priorizado el planteo de iglesias como estrategia del evangelismo? Bueno, aquí es donde entramos entonces algunos principios importantes a tener en cuenta. Recordemos que la visión de Elena de White con respecto a la plantación de iglesia siempre fue bastante amplia, siempre fue bastante abarcante con respecto a este tema. Además de eso, ningún lugar era tan grande o tan pequeño para que la iglesia adventista no lo tuviese en cuenta en el momento de que allí se pudiera plantar una iglesia. Hay algunas citas de la hermana White que eran visiones de lo que Dios le mostró, en la cual sucedería cuando la iglesia o su pueblo obedeciera e hiciera el planteo de iglesias como una prioridad. Pero, por ejemplo, Mensajes Selectos, el tomo 1, en la página 133, hace mención precisamente de eso, donde menciona lo siguiente: los obreros de Dios han de plantar los estandartes de la verdad en cada lugar al que puedan llegar. Han de levantarse monumentos conmemorativos de Dios en Norteamérica y en los países extranjeros. Una vez más, la sierva del Señor invita a que la iglesia plante iglesias, plante estandartes de la verdad en cada lugar donde se pueda penetrar. Y otra cita está en el Ministerio Médico en la página 410, donde enfatiza que en toda ciudad donde se proclama la verdad debe fundarse iglesias. En algunas ciudades grandes deben haber iglesias en varias partes de la ciudad, aquí donde implica barrios, condados, villas, entre otros. Ahora, la última parte de esta clase es por qué era prioritario que el planteo de iglesias fuera el centro o la estrategia del evangelismo en la iglesia. La hermana White presenta algunas razones, porque era una prioridad y por qué debe ser una prioridad para el día de hoy. En primer aspecto, la señora White nos dice que si la iglesia
decide evangelizar a través de la plantación de iglesias, decide sembrar iglesias, plantar iglesias, esto va a permitir de que la vida espiritual de los miembros de esa iglesia que está en ese proyecto pueda ser renovada. Y no solamente las iglesias pequeñas, también las iglesias grandes. Lo declara de la siguiente manera en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 255. Declara lo siguiente: muchos de los miembros de nuestras iglesias grandes hacen muy poco o comparativamente nada. Podría realizar una buena obra si, en vez de hacinarse, se dispersaran hacia lugares donde todavía no ha penetrado la verdad. Muchos de los miembros están muriendo espiritualmente porque no se hace precisamente esto. Se están volviendo enfermizos y deficientes. Es decir, si una iglesia está espiritualmente languideciendo, está enferma espiritual, pues el mejor remedio para esa iglesia es entrar en un proyecto de evangelismo, y es a través del plantío de iglesias. La segunda razón por la que para Elena de White era prioridad la plantación de iglesia es porque la iglesia cultivaría un espíritu misionero, y al cultivar un espíritu misionero, el egoísmo sería erradicado. Esto lo menciona justamente en el Evangelismo, la página 39, donde dice: la simiente de la verdad debe sembrarse en los centros no cultivados. Dice: ello cultivará un espíritu misionero para trabajar en nuevas localidades. El egoísmo que se manifiesta al mantener grandes congregaciones no es el plan del Señor. Entren en todo nuevo lugar posible. Comiencen la obra de educar en vecindarios que no han oído la verdad. Así que el evangelismo hace que la iglesia erradique el egoísmo, pueda dar tiempo, pueda dar talentos, pueda dar servicio a las personas que lo requieren. La tercera razón por la que se considera una prioridad es que si se plantea iglesia, esto va a llevar a que los pastores valoren mucho a los nuevos conversos. ¿Sí? Lo dice en Testimonio para la Iglesia, tomo 2, página 305. Dice: frecuentemente las iglesias le llevan ventaja a los ministros que trabajan en ellas, y prosperarían más si esos pastores se hicieran a un lado y les dieran la oportunidad de trabajar. Si dejaran las iglesias, fuesen a nuevos campos y trabajaran para levantar nuevas iglesias, descubrirían cuáles son sus habilidades y cuánto cuesta atraer a las almas para que se decidan por la verdad. Es decir, que en otras palabras, los pastores permitirían o realmente vivirían la experiencia del valor de al alma, de cada persona conversa, y cuánto se suda la ganancia de las almas. La razón número 4 es que si la iglesia planta es porque está cumpliendo un mandato de Cristo. El hecho de que el Señor lo mande indica que realmente hay que hacer lo que Jesús dice. Un verdadero discípulo de Jesús es aquel que sigue las pisadas de su maestro. Así que lo menciona Evangelismo, página 18, cuando lo dice de la siguiente manera: han de organizarse iglesias y elaborarse planes de trabajo para que los lleven a cabo los miembros de las iglesias recién constituidas. ¿Quiénes? Las iglesias recién constituidas o las que ya están, para que puedan plantar iglesias, obviamente dirigidos por el pastor. Esta obra misionera evangélica ha de continuar expandiéndose, anexando nuevos territorios y ampliando las porciones cultivadas de la viña. El círculo ha de ensancharse hasta circuir el mundo. El mensaje de amonestación ha de proclamarse de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad y de país en país. Y la última razón por la que Elena de White dice que es una prioridad que las iglesias planten iglesias es precisamente porque la evangelización es más fácil y productiva en los lugares nuevos. Es decir, la gente fresquita está libre de prejuicios, libre de preconceptos y dispuestos a trabajar en ese primer amor. En el Evangelismo, página 19, lo declara así: los lugares donde la verdad no ha sido proclamada son los mejores para trabajar. La verdad se posesionará de la voluntad de quienes no la habían escuchado hasta entonces. Ellos comprenderán la pecaminosidad del pecado y su arrepentimiento será completo y sincero. El Señor obrará en los corazones a los que no se han realizado llamamientos con frecuencia, corazones que hasta entonces no había visto la enormidad del pecado. Y además hay un texto
una cita que me llama mucha atención después de esta, donde se nos invita a que se debe predicar en lugares donde nunca han oído, en vez de estar gastando tiempo en lugares donde ya se ha predicado bastante la palabra de Dios. Lo dice en la misma página de la siguiente manera. Dice así: en lugar de gastar tiempo con quienes ya han tenido muchas oportunidades de aprender la verdad, vayan a la gente que nunca han escuchado vuestro mensaje. Qué importante es poder tener en cuenta este mensaje al respecto con la necesidad de poder plantar iglesias. En conclusión, podemos decir que Elena de White también estaba preocupada por la multiplicación de personas que plantarían iglesias. En vez de usar las mismas personas para abrir iglesias, ella deseaba que las nuevas iglesias entregasen más personas para el proceso de plantar. Es decir, que el llamado de Elena de White es que las iglesias siempre tengan personas, un equipo de personas que se involucren en la plantación de iglesias y cada vez produzca personas que ejerciten este trabajo. De esta manera, el plantar iglesias podía acontecer de manera natural y espontánea. Y finalmente, Servicio Cristiano en la página 77, ella lo confirma de la siguiente manera: a medida que se establezcan iglesias, debe hacérseles entender que aún de entre ellas han de tomarse hombres para que lleven la verdad a otros y levanten nuevas iglesias. Por tanto, todos deben trabajar y cultivar hasta el máximo de los talentos que Dios les ha dado, educando su mente para empeñarse en el servicio de su maestro. Por lo tanto, finalizamos esta clase mencionando que en este estudio hay una comprensión con respecto a Elena de White sobre el plantar iglesias, lo que revela que ella consideraba este asunto como una prioridad para la iglesia adventista del séptimo día. Todas las actividades de la iglesia deben ajustarse a un programa agresivo con el fin de alcanzar a todas las áreas abandonadas. Esa deben ser, en esto deben consistir los programas y actividades de la iglesia, estar engranados y redireccionados hacia esta necesidad. Recordemos que el tiempo, los talentos, los tesoros, es decir, el tiempo de servicio, las capacidades y los recursos financieros de la iglesia deben ser usados en la cosecha si queremos ser una iglesia obediente a la gran comisión. Ahora, si la profetisa de Dios nos transmitió tal pasión en relación con el plantar las nuevas iglesias, la pregunta es: ¿cómo nos atrevemos a estar menos interesados en la extensión del reino de Dios si, según sus promesas, podemos visualizar una cosecha estupenda? Después de ver esta clase, yo quiero invitarles a que en un foro que abriremos en el grupo de WhatsApp de la Escuela Discipulado, usted participe dando su opinión al respecto de la clase de hoy. ¿Cómo lo va a hacer? En una pequeña frase, usted participe dando su opinión acerca de lo que aprendió en la clase de hoy. Y usted inicia la frase diciendo: hoy aprendí qué, y comienza a redactar en una pequeña frase qué fue lo que aprendió. Gracias por participar, gracias por acompañarnos en la clase de hoy y que Dios le bendiga. Tengamos una oración final. Te damos gracias por acompañarnos y por inspirarnos, orientarnos en la necesidad de que como iglesia podamos plantar nuevas congregaciones para que muchas personas lleguen a tus pies. Dios te bendiga. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi hermano querido, y nos vemos en la próxima clase, clase número 3, próximamente.